Hola, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 2 que está integrado por lo que es Jairo Bonilla, Manuel Ordóñez, Marvin Álvarez y su servidora Tania Ordóñez. En esta asignación nosotros vamos a hablar y explicar un poco sobre lo que son el tema de las reservas. Esto lo hemos venido estudiando ya en los módulos anteriores y básicamente se trata de cuando un Estado ratifica un tratado. Sabemos que este entra en vigor, perdón, y obliga a ese Estado. Sin embargo, en algunas ocasiones, ellos pueden incluso considerar una disposición específica que no les sea aplicable y en este caso nosotros lo conocemos como lo que es una reserva. Un tratado puede plantear lo que es una objeción a la reserva. Esta puede ser elaborada por otro Estado. En tal sentido, esto pues debe seguir lo que es un procedimiento específico para poder ser planteado. Es por eso que los dejo con mi compañero Marvin para que él les hable un poco sobre lo que es este procedimiento y nos explique lo que es una reserva. Ok, buenas noches, abogada, buenas noches, compañeros. En este caso, pues bueno, yo soy Marvin Humberto Álvarez Padilla y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre en qué consiste el proceso de conclusión de los tratados. Y bueno, recordemos que los libros de texto de Derecho Internacional Público enseñan que la conclusión de los tratados atraviesa por 3 fases. Estas fases las conocemos como la negociación, la firma y la ratificación. Además de esas, existen en realidad otras etapas o también llamadas subfases durante el proceso de celebración. La firma puede estamparse con un carácter provisional, sujeta a confirmación, de ahí las figuras de la rúbrica y de la firma ad referendum. Asimismo, pues en las convenciones multilaterales alumbradas en una conferencia internacional, el texto suele votarse para su adopción antes de la firma. Es decir, que la Convención de Viena, recordemos que es relativa a las organizaciones internacionales. Específicamente previene 2 posibilidades para ello. Una es la adopción del texto de un tratado que dice que debe efectuarse por consentimiento de todos los estados y de todas las organizaciones internacionales. Y la otra, pues, o según el caso, de todas las organizaciones participantes en su elaboración. También es importante destacar, abogada y compañeros, que esto, pues, en principio, la unanimidad de los agentes participantes, pero la práctica diplomática ha enseñado que es ilusorio alcanzar la unanimidad. Entonces, por esto, pues, se deja a las personas negociadoras determinar el procedimiento y el porcentaje de votos. Si no existe acuerdo al respecto, ¿verdad? En este caso, o alguna otra forma concreta, siempre va a prevalecer la regla de 2/3 de los participantes y votantes para la adopción de un tratado en una conferencia internacional. Y eso pues en respuesta a la consistencia del proceso de conclusión de los tratados. Pasamos a la siguiente pregunta, que es cómo se realiza la firma de un tratado y qué clases de firmas son admitidas. Para empezar, pues una de las acciones realizadas más comúnmente en el proceso de hacerse parte en un tratado de firmar contexto, podemos afirmar que los tratados multilaterales contienen disposiciones relativas a su firma en las que se indican el lugar de la firma, la fecha de apertura para la firma, el periodo de la firma, entre otros. En estos tratados también se enumeran los métodos mediante los cuales un Estado signatario puede llegar a ser parte en el tratado. Uno de estos métodos es el verbi gratia, mediante varios métodos. Estos métodos son la ratificación, la aceptación, la aprobación y también está la adhesión. También es destacar que la autenticación del texto, a menos que existiera pues un procedimiento especial contemplado en el mismo, este tiene lugar con la firma o alternativamente con la firma a referéndum o la rúbrica, estampadas por los representantes de los estados. Y para terminar mi participación, pues vamos a conocer las clases de firmas que son admitidas.
Y las dos clases de firmas admitidas más populares o que más se utilizan en la actualidad, firma definitiva. Entrando en contexto con la firma simple, pues en los tratados multilaterales se prevé habitualmente su firma sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación. En estos casos, un Estado signatario no adquiere obligaciones jurídicas positivas en virtud del tratado en el momento de su firma. Sin embargo, es importante destacar que la firma indica la intención del Estado de tomar medidas para expresar su consentimiento en obligarse por el tratado en una fecha posterior. Y por último, pues como decíamos, está también la firma definitiva, que esta consiste pues en algunos tratados se establece que los estados pueden expresar su consentimiento en obligarse jurídicamente mediante la sola. Se utiliza más comúnmente en los tratados bilaterales y muy poco en los multilaterales. En los tratados multilaterales es de destacar que la disposición sobre la entrada en vigor del tratado se prevé expresamente que el tratado entrará en vigor una vez firmado por un número determinado de estados. Esta es mi participación y continúa el compañero Jairo Bonilla. Buenas noches, catedrática, compañeros. Pues mi nombre es Jairo Bonilla y pues yo vengo a continuar con el tema, pues lo que son, cómo, cuándo y por qué se realizan las reservas de tratados. Bueno, para empezar, pues comenzamos por lo que es un tratado de reserva. Pues la reserva es una declaración de voluntad en un estado que va a ser parte en un tratado. Pues en esto pues podríamos decir que se formulan en el momento de su firma, en su ratificación o en su adhesión, con el propósito de no aceptar integrantes el régimen general de tratados. Como dicen, pues la reserva es una declaración que se ponen entre los estados para poder aceptar o adherirse a un tratado que ya está. Pues de no aceptar integrantes del régimen general en el tratado, pues incluye que de su aceptación determinadas cláusulas y interpretándolas para precisar su alcance respecto a un estado autor de tales declaraciones y que una vez aceptada expresa o tácitamente por todos los demás contrasten o alguno de ellos forme parte integrante del mismo. Bueno, otra de las cosas, pues además el tratado puede prohibir las reservas o solo permitir que se formulen determinadas reservas. En la época de las sociedades de las naciones, la aceptación de las reservas se sometía a la anonimidad de las partes, paralelamente en el que sistemas internacionales las reservas eran permitidas sin necesidad de aceptación por parte de los estados. Cuando nos referimos a esto en ese entonces, pues las reservas se hacían y a veces se aceptaban o no se aceptaban por los países que conformaban ser parte de un tratado. Bueno, esto de las reservas surge en el siglo XIX con la aparición de los tratados multilaterales. Cuando hablamos de multilaterales estamos hablando de varios estados. Esto era para permitir a un estado no tener que ratificar un tratado en contra de su voluntad. Pues anteriormente, como lo dice, en aquel entonces pues los aceptaban en contra de su voluntad, pero en esto ya en el siglo XIX se hace la aparición de las reservas para que los estados aceptaran los tratados que le conformaran y que se sintieran conforme los estados. No habría que decir que prácticamente en aquel entonces los tratados se imponían. En este caso, pues ya no, con el surgimiento de los tratados multilaterales, ya surge lo que es la figura de la aceptación de la reserva y permitiéndole excluir una determinada cláusula o darle un alcance específico. Surge por el deseo de que participantes de los tratados multilaterales el mayor número de estados posible, aunque sean formulados reservas. De tal forma, de las reservas facilitan convenciones en las que participan.
En el caso de los tratados bilaterales, pues como su nombre lo dice, dos, la reserva constituye una posibilidad más teórica, pues pueden buscar una conclusión aceptable para ambas partes. Pues las reservas también se denominan declaraciones, entendimientos, declaración interpretativa o manifestación interpretativa. Como esa figura se puede conocer a la reserva. Aunque cualquiera que sea su denominación, siempre siempre declaración hecha en objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado. En su ampliación al declarante es una reserva. Generalmente, cuando formulamos una reserva a un tratado, debe incluirse en el instrumento de ratificación, que era lo que nos hablaba el compañero, en la ratificación de la firma, o la aceptación, o en la aprobación, o en la adición, o en el anexo de tal tratado. Debe ser firmada separadamente por el jefe de Estado. O sea, las reservas se llegan a un acuerdo y se firman aparte. Las reservas aparecen como lo decía, en los tratados multilaterales. Formulación y aceptación de los objetivos y retirada de las reservas de los tratados internacionales. Bueno, la formulación de las reservas, la consideración de las reglas sobre la formulación y admisión de las reservas ha de ordenarse entendiendo a que el tratado haya previsto o no tal formulación. A esta distinción se refiere al artículo 19 de la Convención de Viena, que permite la formulación de reservas a menos que estén prohibidas por el tratado. Bueno, si hay reservas en el tratado, pues el artículo lo dice, pero si están prohibidas las reservas, no se pueden hacer más en un tratado. Bueno, expresa o implícitamente, en su defecto, sean incompatibles en su objeto y fin. Dicha libertad de formular reservas se corresponde con el derecho de los demás sujetos contratantes y facultados para llegar a ser partes de aceptar u objetarlas. Cuando hablamos de retirada o revocación de la reserva, pues esto quiere decir que es una posibilidad siempre abierta a quienes la formulación sin necesidad de cortar con el consentimiento de sus sujetos, que las hubiese aceptado. En cuanto a la retiración y objeciones, es paralelo al de la retirada de reserva. En cualquier momento, cualquier objetante puede comunicar por escrito la revocación de la objeción subteniendo efectos con la notificación, sea por el autor de la reserva. Es posible que una reserva debería indicar los motivos de los cuales se formula, por la representación o el efecto, el cual formula dos incisos que son si esta persona pretende la adecuación plena de los plenos poderes para la adopción a la autenticación del texto del tratado, respecto al cual se formula la reserva o para manifestar el consentimiento del Estado o de la organización en obligarse a hacer tratado. O la segunda, que se deduce de la práctica o de otras circunstancias que la intención del Estado y de las organizaciones internacionales de que se trate ha sido considerada que esta persona es la representante del Estado o de la organización internacional para ese efecto, sin la presentación de los plenos poderes. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se considera que representa a su Estado para formular una reserva en pleno internacional. Las personas que pueden realizar la presentación de reservas pues serían los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores.
a fin de conseguir resultados compatibles a los producidos por las reservas. Los estados o las organizaciones internacionales pueden también recurrir a procedimientos alternativos, los cuales podrían ser la inserción en el tratado, la consecuencia de un acuerdo por el que dos o más estados o organizaciones internacionales se vinculan. La insección que en el tratado, la concentración en un acuerdo, la definición de declaraciones y forma y notificación de las reservas. Y pues organizacionalmente el Internacional de Autor de Reservas, al modificar su consentimiento, es obligarse al tratado. Siempre que se realiza un tratado, un país se obliga a lo que está escrito en los tratados. Pues esto es mi participación conforme a la reserva, y los dejo con mi compañero Manuel, que continuará con el tema. Buenas noches, compañeros, abogada. Me toca a mí, bueno, en primer lugar soy Manuel de Jesús Ordóñez Álvarez, con código 2019-310-475. Yo les voy a hablar del proceso de ratificación de un tratado. El proceso de ratificación interna de los tratados depende de la legislación propia de cada país ratificante. Sin embargo, en algunos casos se deberá estar a lo dispuesto en la Convención de Viena de 1969. Todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales celebrados por Honduras en otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. Y esto lo constatamos en la Constitución de la República, donde se establece sobre los tratados lo siguiente. El artículo 16 establece que todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno. El artículo 17 nos dice que cuando un tratado internacional afecte una disposición constitucional, debe ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución antes de ser ratificado el tratado por el Poder Ejecutivo. De tal manera, pues, que tendrán que hacerse modificaciones constitucionales para que el tratado sea debidamente ratificado y tenga la vigencia que ya establece el artículo 16. Mientras tanto, el artículo 18 nos dice que en caso de conflicto entre el tratado y la convención y la ley, prevalecerá el primero. O sea, el tratado, cuando hay conflictos, tiene supremacía sobre la ley, porque ya ha seguido pues un proceso de aprobación. En tanto que el artículo 19 de nuestra Constitución establece que ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados o otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la patria, y la responsabilidad en este caso es imprescriptible, o sea, es una cuestión perenne que permanece a lo largo del tiempo, no prescribe. Ahora, se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado, o al adherirse a él, o cuando un Estado hace una notificación de sucesión de un tratado.
En algunos casos, los estados hacen declaraciones después de la firma, la ratificación, la aceptación o la aprobación de un tratado o la adhesión a él. Esas declaraciones pueden titularse, por ejemplo, como reservas, declaraciones, entendimiento, declaración interpretativa o manifestación interpretativa. Cualquiera que sea su enunciado o denominación, toda declaración hecha con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado, en su aplicación, el declarante es realmente una reserva. El párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1969 dice que una reserva puede permitir que un Estado participe en un tratado multilateral en el que de otro modo ese Estado no querría o no podría participar. Es decir, la reserva en sí es una apertura para que los Estados tengan la libertad de participar, a sabiendas pues de que tienen la opción de no estar de acuerdo con algo, porque si fueran rígidos, muchos estados de repente no participarían. Así es que esta es una apertura, digamos, a eso. Dentro de las partes de nuestro trabajo, tocaba investigar qué tratados han sido firmados por Honduras con reserva. Encontramos particularmente dos, pueden haber más, pero estos que vamos a mencionar es el Tratado General de Arbitraje Interamericano, adoptado en Washington, en Estados Unidos de Norteamérica, con fecha de mayo 1 de 1929, en esa reunión de Conferencia Internacional Americana de Conciliación y Arbitraje, entró en vigor en octubre 28 de ese mismo año, conforme al artículo 9 del tratado. El depositario de ese tratado fue el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde pues permanece el instrumento original y las ratificaciones de un texto conformado pues en la Organización de Estados Americanos con el número 16. Honduras textualmente decía en la reserva que la delegación de Honduras, al firmar el presente tratado, formula reserva haciendo constar que sus disposiciones no serían aplicables a los asuntos o controversias internacionales pendientes ni a los que se promuevan en lo sucesivo sobre hechos anteriores a la fecha en que dicho tratado entra en vigor. Reserva hecha pues al momento de firmar tal tratado. El segundo tratado multilateral de libre comercio de integración económica centroamericana, que fue ese tratado fue firmado en Tegucigalpa, capital de la República de Honduras, el día 10 de junio de 1958. Decía textualmente que por el gobierno de Honduras se reservan las listas de artículos del libre intercambio del anexo A por parte de Honduras, figuran en las notas de dicha lista. Esto lo firmó el señor Fernando Villar, que era ministro de Economía y Hacienda en aquel entonces. Esta sería mi participación y los dejo con la compañera que hará las conclusiones del caso y tiene unas participaciones adicionales. Buenas noches, abogado y compañeros. Voy a hacer una breve mención, ¿verdad?, sobre algunos de los tratados que han sido ratificados por Honduras. Honduras forma parte de lo que es el Tratado de Minamata desde el 22 de marzo del 2017. También forma parte de lo que es el Acuerdo de París. También forma parte del Protocolo de Nagoya, Convenio de Rotterdam, Protocolo de Cartagena, el CMS. También forma parte de lo que es el Convenio de Estocolmo. También forma parte sobre lo que es el Tratado sobre los recursos
genéticos, perdón, el protocolo también de Kioto, también forma parte de lo que conocemos como lo que es el protocolo de Montreal y el convenio de Viena. Así como mencionó mi compañero Manuel, tiene varias reservas, ¿verdad?, de lo que es Honduras, en cuanto a lo que es el Tratado de Inversión y Comercio Fronterizo de Servicios. Hacen mención de que ellos pues se hacen lo que es la reserva del derecho a adoptar o mantener cualquier medida con respecto a lo que es la aplicación y ejecución de las leyes del suministro de servicios de readaptación social, así como los siguientes servicios en la medida que vayan siendo establecidos o se mantengan por razones de interés público, como ser las pensiones, seguros de desempleo, servicios de seguridad social, servicios de fondos de pensiones, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud y atención infantil. Podemos decir que como conclusión, ya en cuanto a todo lo que son las participaciones de mis compañeros, podemos tener una noción concreta sobre qué es una reserva, en qué momento se pueden hacer la reserva, ¿verdad? También como lo estipula lo que es la Convención, perdón, de Viena de 1969, en el artículo 19, no se va a poder adherir una reserva a no ser que esta esté prohibida por el tratado, que el tratado disponga únicamente de lo que se pueden hacer dentro de la reserva que no figure explícitamente en el tratado, que en los casos que no sean incluidos en estas dos figuras, no sea compatible la reserva con el objeto y el fin del tratado. Y podemos también ya concluir con que el momento para hacer la reserva va a ser en el momento de que se hace la firma, la ratificación, la aceptación y la aprobación del mismo. Normalmente, pues sabemos que cuando se formula lo que es una reserva, se va a incluir, perdón, en lo que es el instrumento de ratificación, como lo mencioné anteriormente, y tal cual como le explicaron mis compañeros, debe ser firmada separadamente por lo que es el jefe de Estado, jefe de gobierno o incluso el ministro de Relaciones Exteriores, o tácitamente una persona que tenga plenos poderes con tal de ser una de las autoridades mencionadas anteriormente. Esta es pues nuestra participación en cuanto a este tema. Esperamos que sea de su agrado y agradecemos su atención y lo mismo para mis compañeros, que tengan una feliz noche. Tania,